pero ya quienes están por encima de los 30 años quizás en colegio quizás recibían sus recreos, sus mesadas en dólares en esa época, ¿no? Pero hoy no. No sé, señor presidente, ¿de qué planeta ha salido usted o no ha estudiado en Bolivia? Pero yo tengo 37 años y mi recreo era entre 50 centavos a un boliviano. Entonces no hay necesidad de decir cosas absurdas, ni de fingir un falso discurso o un falso tono de discurso político cada vez que hablan. El presidente Luchito, cuando era niño, se compraba estos deliciosos Berlins por 10 centavos de dólar. Pagaba 5 centavos de dólar por su pito llamita. Y como era golosito, como todos nosotros en esa época, le cascaba su salteñita y su salvieti por 20 centavitos de Washingtones. Y le decimos, va a disculpar cuánto quisiera cobrar de comisiones bancarias después de un año de que los bancos hicieron lo que quisieron con las comisiones bancarias a las transacciones en dólares, apoyando ese mercado paralelo que se hizo, que generó un tipo de cambio paralelo del dólar. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Hoy nos daremos una vueltita por el universo paralelo de Lucho Arce. El presidente Arce dijo algo extraordinario. No sabemos si lo dijo porque ya está acostumbrado a mentir, si lo dijo porque ya está chochito, o si lo dijo porque está mal de la cabeza. El año 2005 la economía estaba dolarizada todavía. 95% de los depósitos estaban en dólares americanos en el sistema financiero nacional, ¿no? Y prácticamente la cartera estaba en dólares. Uno tenía que pagar sus créditos en dólares. Había transacciones que se hacían en dólares en la calle y recibía uno cambio en dólares, ¿no? Pero eso, felizmente, con una serie de políticas económicas, con la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, que nos ha dado la libertad de poder recuperar la política monetaria y la política cambiaria a favor del Estado, ha permitido la política de bolivianización, y que hoy por hoy yo hablo con jóvenes, con niños que no conocen el dólar, ¿no? Ya conocen el boliviano. Pero ya quienes están por encima de los 30 años quizás en colegio quizás recibían sus recreos, sus mesadas en dólares en esa época, ¿no? Pero hoy no. Hoy el boliviano circula, es una moneda confiable, es una moneda dura. Es más, por algunos países demandada en fronteras por la estabilidad que tiene nuestra moneda y respaldada en un aparato económico que tenemos, ¿no? Bolivia tiene una espalda económica importante que ha sabido enfrentar inclusive los periodos de crisis más profundos. Es de no creer lo que dijo nuestro presidente. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, se refiere a las críticas tras el ejemplo del presidente Luis Arce del recreo en dólares. Dijo que hay que ponerlo en contexto. Según la ministra, lo que intentó decir el presidente, pero no lo dijo, es que hoy la economía está bolivianizada. Hay que ponerla en contexto. La consulta es cómo estábamos en este momento. Y lo que el presidente decía era, ustedes han seguido, lo que el presidente mencionaba, decía, hoy la economía está bolivianizada. Y eso ha sido muy importante para nosotros, la bolivianización, que tengamos esa confianza en nuestra moneda nacional. Yo recuerdo que cuando era niña acompañaba a mi mamá y todo lo que hacía era cobraba el sueldo y lo cambiaba en dólares. Esa era una práctica que teníamos porque el dólar comenzaba con el movimiento que se tenía. Entonces yo recuerdo aquello, es lo que yo recuerdo. Entonces el presidente lo que estaba haciendo era explicando cómo la economía antes estaba dolarizada y nosotros hemos bolivianizado, ¿no? Y decía, si en este momento dicen que existe crisis, y explicaba, nosotros estamos mostrando crecimiento económico, hay confianza, la mayor parte, cerca del 90%, ahorita no tengo el dato preciso, no más del 90% están en el sistema bancario en bolivianos, en los créditos
y en los ahorros. ¿Y qué es lo que ocurría antes? Eso es lo que explicó el presidente. ¿Qué es lo que ocurría antes? La economía estaba dolarizada. Si más no me equivoco el dato, 95% de los créditos estaban en dólares, y hacía una referencia. Y lo que él decía, había un tema de que las divisas se comercializaban, podía uno realizar, o él contaba su experiencia, podía uno realizar compras en dólares, podían generar ese espacio, y dándole ese contexto, incluso en algunas unidades educativas se podía generar ello, porque nuestra economía estaba dolarizada, ¿no? Eso es lo que ha puesto como ejemplo el mandatario de Estado en ese contexto. Las críticas llegaron. El economista Gonzalo Chávez le dijo al presidente que seguramente él le cascaba su papaya Salvietti y pagaba con 20 centavos de dólar. Por supuesto que sí, hace 30 años todas las kiosqueras también daban sus cambios en dólar. El presidente Arce ha dado una conferencia de prensa sobre temas económicos y nos ha mostrado que está absolutamente desconectado de la realidad económica actual, pero también del pasado. Te explico por qué. Ha afirmado que quienes están por encima de los 30 años, quizás en el colegio recibieron sus recreos en dólares. El presidente Luchito, cuando era niño, se compraba estos deliciosos berlins por 10 centavos de dólar. Pagaba 5 centavos de dólar por su pito llamita. Y como era golosito, como todos nosotros en esa época, le cascaba su salteñita y su salvietti por 20 centavitos de Washingtones. Por supuesto, como todos en esa época, hacía el álbum de fútbol del Mundial México 70, que tenía como sus figuritas principales a Pelé, y pagaba por un sobrecito 15 centavos de dólar. Recordemos que le daban $1 de recreo y ya se gastó 50 centavos de dólar. Por supuesto, dicen sus hermanos y compañeros del proceso de cambio que desde chico el presidente Arce era un matacambio. Entonces llevaba a su casa 60 centavos de dólar. Desde muy joven, como ustedes podrán ver, era una fiera en la aritmética y, por supuesto, un campeón para guardar los dólares. Una compañera masista, Evista, también tiene cositas para decirle al presidente Arce. Sobre las declaraciones de Luis Arce, el presidente de Bolivia, que dice que probablemente los que hoy tienen más de 30 años recibían sus recreos en dólares. No sé qué necesidad hay de hablar por demás, de verdad. En sus discursos a veces se excede y ya es indefendible las cosas que dice. El año 2005, para atrás, si él no se acuerda ya de lo que ha sido este proceso de cambio, las personas ganaban menos de $60 al mes con el mínimo nacional, que en ese entonces, hasta el 2005, recordemos que era 440 bolivianos, y un tipo de cambio el 2005 de 805, 808 por boliviano, lo cual resultaba en menos de $60 por mes si alguien ganaba el mínimo nacional. Quienes estaban muy cerca de ese mínimo nacional, los maestros, los policías y la mayoría de los bolivianos que vivían en esa crisis del neoliberalismo, en la cual decían hay que hacer sacrificios, y le pedían sacrificios al pobre y le daban más al rico, así como ahora más o menos está volviendo a hacer el actual gobierno, dando prioridad a los empresarios, diciendo que todo está bien porque van al supermercado y hay gente en el supermercado, dicen, y eso ya es un parámetro para la economía. Pésimo, después de haber criticado incluso a Evo Morales por decir que se nota la crisis porque no hay petardos. El mismo que lo critica va y dice que estamos bien en la economía porque hay gente en los supermercados. Yo no sé qué necesidad hay de generar como autoridades polémica por las absurdeces que dicen en medios de prensa, siendo autoridades, ¿no? Siendo profesionales, y que tanto lo resaltan eso al criticar a aquel hombre que les dio la oportunidad de estar donde están ahora, aquel hombre que no salió profesional
de alguna universidad, pero que les dio cátedra a todos de cómo se gobernaba, que es Evo Morales, me estoy refiriendo a él. Entonces no hay necesidad de decir cosas absurdas, ni de fingir un falso discurso o un falso tono de discurso político cada vez que hablan. Sí sería necesario de que tengan un poco más de sinceridad y seriedad en las cosas que dicen. Sería necesario, por ejemplo, que digan: el gobierno no es del MAS, nosotros somos otra cosa, somos los renovadores, pero no nos sentimos del MAS. Nosotros tomamos políticas consultando a los empresarios privados, como los neoliberales. Les preguntamos al sistema financiero cuántito quisieran cobrar de comisiones bancarias por las transacciones en dólares. No ponemos nosotros la comisión como gobierno, como debería ser, sino le consultamos y le decimos: va a disculpar, ¿cuánto quisiera cobrar de comisiones bancarias después de un año de que los bancos hicieron lo que quisieron con las comisiones bancarias a las transacciones en dólares, apoyando ese mercado paralelo que se hizo, que generó un tipo de cambio paralelo del dólar? Ay, señores, ¿cuándo aprenderán de verdad? ¿Cuándo aprenderán a medir un poco su lengua? Gianni nos cuenta que le daban un boliviano de recreo, como a muchos niños de ese tiempo. Ahora ella le da a su hijo que mínimo 5 pesitos, para un juguito y su galleta. No sé, señor presidente, de qué planeta ha salido usted, o no ha estudiado en Bolivia, pero yo tengo 37 años y mi recreo era entre 50 centavos a un boliviano, lo cual me alcanzaba para comprarme un asadito, un bolo y un refresco. Pero ahora, con mi hijo tengo que gastar mínimo 5 pesos para comprarle un juguito pil y una galleta. Eso es la realidad. No sé si a usted le daban en dólares su recreo, probablemente. Como dirían en Buenos Muchachos, el presidente es gracioso. Muy gracioso. Ja, ja, ja. Esto es Cabildeo Digital. Lo último. Lo importante.